Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos vivido una semana muy alcista para las bolsas en Estados Unidos y también en la gran parte de los índices europeos, pero por el contrario hemos visto como por ejemplo el IBEX 35 esta semana no conseguía marcar una clara tendencia alcista. De hecho hemos visto muchísima debilidad. Vamos a analizar todo esto en la sección de los índices porque creo que la situación es bastante interesante. Al igual que comentamos la semana pasada, hay algo que no nos cuadra y os adelanto que nos sigue sin cuadrar. Vamos a ver por qué. Pero antes de analizar con los índices, creo que esta semana también hemos tenido datos macro bastante interesantes, así que lo vamos a analizar, lo vamos a comentar antes de ese análisis de los índices. Y por último veremos esa sección de sugerencias donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. ¡Vamos al lío! Bien, pues como ya hicimos la semana pasada, vamos a ver algunos posts de Twitter o X, como lo queréis llamar, que quizás nos van a dar una visión de lo que ha pasado esta semana y qué está sucediendo en los mercados. Los veremos y haremos una lectura de todos ellos analizándolos. Vamos a comenzar por el primero de ellos, de José Luis Cárpatos, donde quizás nos dice la noticia que para mí, en mi opinión, ha sido más relevante durante esta semana. Hay que tener en cuenta que en marzo del año pasado vimos un tensionamiento de liquidez brutal en algunos bancos pequeños en Estados Unidos, bancos regionales, y eso provocó que algunos de ellos quebraran. ¿Qué hizo la Fed en ese momento? Anunciar el comienzo de una financiación para todos esos bancos pequeños para que no se quedasen sin liquidez. Había que tener en cuenta que después de la gran subida de tipos que habíamos visto, de esa subida de los tipos de interés, muchos de estos bancos que tenían sus deudas a largo plazo con un tipo de interés muy bajo, al ver cómo se subían esos tipos de interés, sí querían ajustar esa deuda que habían comprado a tipos bajos a una deuda a tipos altos, que es como estaba. Es decir, si liquidaban esas posiciones, tendrían que asumir muchísimas pérdidas y eso ponía en riesgo sus balances. En Europa no es obligatorio, pero en Estados Unidos sí que necesitan ajustar sus balances a esos nuevos niveles de interés en su deuda. Eso que provocó grandes tensionamientos de liquidez y por eso la Fed anunció esa ventanilla especial de liquidez a los bancos regionales. Pues bien, esta semana ha anunciado que esa ventanilla ya no se renovará en marzo. Y esto es muy relevante porque esa ventanilla de liquidez es la que ha provocado que las aguas estuvieran totalmente calmadas durante todo este último año. Hay que tener en cuenta que no es que a partir de marzo ya no habrá liquidez, sino que se podrán ir renovando hasta marzo. Es decir, imaginaros un banco regional que necesite liquidez, pues en el último día de esta ventanilla podrá renovar esa liquidez o podrá optar por esa ventanilla de liquidez para un año más, es decir, lo podrán seguir renovando hasta que finalice en marzo. Por lo tanto, esto también lo debemos tener en cuenta porque se está hablando que puede haber quizás en marzo grandes problemas por esto, pero se puede seguir renovando todas estas ventanillas de liquidez hasta marzo. Pero como os digo, creo que es muy importante porque, como veamos en el vídeo del resumen anual, creo que los mercados se han ido comportando muy bien de forma alcista por toda la liquidez que estábamos viendo en el mercado. Si ahora el mensaje que está lanzando la Fed es que no va a seguir con esas ventanillas de liquidez y que a lo mejor su perspectiva económica es que van a acabar reduciendo la liquidez en el mercado, pues ojito porque al final las bolsas lo pueden acabar pasando un poquito mal. Así que esto muy importante a tenerlo muy en cuenta. Vamos con el siguiente de los tweets, de los posts, y hemos visto esta semana cómo se publicaban los PMIs tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa ha sido todos ellos se encontraban en zona recesiva, sí que es verdad que ha habido alguno que está un poquito mejor de lo esperado, pero siguen todos ellos en zona recesiva. A las bolsas les ha dado absolutamente igual. Hemos visto al DAX cómo volvía a esa zona de máximos históricos. Por el contrario, en Estados Unidos, la verdad, el dato positivo que traemos esta semana es que tanto el PMI Composite como el manufacturero como el de servicios ha estado bastante por encima de lo esperado, y eso es muy buena noticia, y eso a la vez hace ganar fuerza a todos aquellos que piensan que no vamos a ver una recesión, sino que solo vamos a ver un soft landing o que quizás ni siquiera aterrizaremos. Pero si ahora hemos dado una de cal, vamos a dar dos de arena. ¿Por qué? Porque, como podéis ver en este gráfico que comparte Héctor Chamizo, podemos ver cómo ya en 9 estados de Estados Unidos se está anticipando una recesión según la regla de SAM. ¿En qué se basa esta regla de SAM? Pues bueno, tiene en cuenta la tasa de desempleo y lo analiza por diferentes estados. Y en 9 de los 20 estados de Estados Unidos ya se está anticipando que podríamos entrar en recesión. Evidentemente hay zonas que están mucho mejor que otras, pero
cuidado porque cuando ya empezamos a ver ciertos estados que empiezan a entrar en recesión, puede que luego el resto les acaben acompañando. Y vamos con la siguiente de arena. Esta semana también veíamos cómo se publicaba el dato del PIB en Estados Unidos y era bastante positivo y se sacaba pecho de que ese dato del PIB era bastante positivo. De lo que no se puede sacar pecho es de cómo se está creando ese crecimiento en la economía estadounidense. Fijaros lo que dice José Luis Cárpatos. Dice, si comparamos lo que creció el PIB en el cuarto trimestre con déficit y con una nueva deuda de Estados Unidos, tenemos que para generar $1 de crecimiento se necesitan $1,5 de déficit y $2,5 de deuda. Él dice que esto es un auténtico disparate y no acabará bien tarde o temprano. Yo comparto totalmente su opinión. Estamos viendo cómo sigue creciendo la economía de Estados Unidos, pero ¿a base de qué? A base de endeudarse, a base de déficit, de seguir endeudando a los estadounidenses. Por lo tanto, podríamos pensar que es un crecimiento totalmente artificial el que está viviendo la economía en Estados Unidos. También veíamos datos del empleo que quizás era mejor de lo esperado, pero también hay que tener en cuenta qué tipo de empleo es el que se está creando. Eso en España lo sabemos muy bien. De los datos reales que nos dan a lo que luego es la realidad, la verdad que dista bastante. Creo que es muy importante tener esto en cuenta, porque no es un crecimiento real que estamos viendo en la economía, sino que yo creo que es un crecimiento totalmente dopado. Lo decíamos la semana pasada, parece que es un muerto que está enchufado a una máquina y en el momento que se desenchufe la máquina vamos a ver si de verdad se mantiene vivo o si por el contrario lo que parecía acaba siendo una realidad. Y vamos con el último de los posts, que es de Diego Puertas. Aquí ya un poquito más en el mercado de renta variable del SP500. Lo que nos viene a decir con este gráfico es que tenemos al SP500 en máximos históricos, pero ojo porque de esas 500 acciones, empresas que componen el SP, solo 11 de ellas están en máximos históricos. Hay que tener en cuenta que la subida tan fuerte que estamos viendo en bolsa en los últimos meses ha venido principalmente acompañada por ciertos valores que se han seguido comportando muy bien. El resto de valores más pequeños no lo están haciendo tan bien. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos no tienen beneficios, están muy endeudados y esos tipos de interés muy altos les podrán acabar pasando factura. ¿Qué pasa? Que parece que las bolsas van muy bien porque hay esos pocos valores, en este caso él habla de 11 valores, que son muy grandes y que sí que es verdad que lo están haciendo muy bien. Se está desviando todo el dinero a todos esos valores a la vez. Eso es muy peligroso porque si esos 11 valores empiezan a caer de forma importante, pueden tirar de lleno el mercado. Aunque de momento, como podemos seguir viendo, el SP500 y los índices principales en Estados Unidos siguen tirando gracias a los principales valores, sobre todo tecnológicos y que están relacionados con la inteligencia artificial en Estados Unidos. Así que bueno, estas son las 5 noticias o datos que os quería traer esta semana. Como ya podéis ver, pues bueno, los datos macro esta semana, la verdad que no han sido del todo malos, sobre todo en Estados Unidos, pero a todo hay que darle una segunda lectura, porque a lo mejor el escenario que nos están vendiendo no es el real, que quizás es el que tenemos en la economía. Así que hay que andarnos, como siempre os digo, con bastante cuidado. Y vamos ya con el análisis de los índices. Vamos a comenzar con los análisis de los índices. Os recuerdo que siempre que analizamos los índices, luego al final hacemos una recapitulación de todo lo que hemos analizado y sacamos bastantes conclusiones. Así que os animo a que lo veáis hasta el final de esta sección y que así no os perdáis esas conclusiones que sacamos una vez visto todos los índices y también el resto de activos que nos dan pistas de en qué situación nos encontramos. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo venimos un par de semanas dando bastante guerra con la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en movimiento lateral decíamos que podía ser el objetivo en caso de que viéramos una corrección más importante. Fijaros que la vimos y se fue hasta la media de 70 y ahí nos hemos estancado. Fijaros cómo no consigue ya desplazarse de ella. Está durante toda la semana, ha estado pegado a la media móvil de 70 sesiones. Hemos notado muchísima debilidad en el IBEX 35, seguramente provocado por todo el sector bancario y también el sector energético. Yo creo que también le ha pasado factura ese impuestazo de la banca y de las energéticas. Han estado bastante racaneantes esta semana, luego lo veremos en la sección de sugerencias porque tenemos alguna de ellas, y ha provocado que aunque por ejemplo el DAX haya ido de nuevo a máximos y en Estados Unidos hayamos visto unos máximos históricos, el IBEX 35 no haya conseguido superar esa zona ahora clave de resistencia en los 10.000, que era su antiguo suelo.
zona de por aquí, fijaros. La semana pasada comentábamos que desde la media 70 podríamos ver un rebote. El primero de los objetivos estaba en la zona de los 10.000, por encima luego teníamos la zona de los 10.050, 10.100 aproximadamente, y luego los 10.178 aproximadamente, que es donde había dejado un gap abierto en un gráfico horario. A partir de ahí, pues si consiguiese superar esa zona, podría ser muy buena señal y nos indicaría que a lo mejor nos queda todavía bastante recorrido al alza. Pero de momento el IBEX 35 es el índice, yo diría que peor lo ha hecho de todos los que solemos analizar todas las semanas. Gráfico semanal, pues la verdad que poquita novedad esta semana, fijaros. Nada nuevo. Y en el mensual, de momento, pues sigue pintando bastante mal. Su principal soporte en el gráfico mensual estaría en los 9.746, en esa media móvil de 6 sesiones, que además coincidiría con los máximos del movimiento lateral que veíamos por aquí. La clave ahora mismo donde está, en no perder la media 70. Si pierde la media 70 después de haber estado durante, fijaros, 8 sesiones sobre ella, podría significar que viene una corrección más importante en el gráfico. Y recordad que el escenario que planteábamos era una caída hasta la media de 70, vuelta cerca de la zona de máximos y a partir de ahí ver una corrección importante hasta la zona de los 8.000, 8.200 puntos aproximadamente, hasta este movimiento de aquí. Una auténtica barbaridad podría parecer, pero era el movimiento que veíamos durante el año 2007 y de momento se estaba comportando de forma muy parecida. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver de momento? Pues que ahí vimos un movimiento lateral por aquí muchísimo más corto, volvimos muy rápido a la media de 70, luego volvimos a repuntar y cuando perforó la media de 70 es cuando ya vimos las caídas más fuertes. Como ahora el movimiento ha sido lateral muy largo y no hemos visto cómo ha repuntado desde la media de 70, cuidado porque la clave ahora mismo, como decimos, hasta la media 70, si la perfora, es cuando podría venir el movimiento a la baja más brusco en el gráfico. Por lo tanto, muy importante no perderlo. Que vemos que se calienta de nuevo y vemos subidas y supera la zona de máximos, pues yo creo que sí que sería muy buena señal para los próximos meses. Por el momento noto muchísima, pero muchísima debilidad en el IBEX 35. Continuamos con el DAX. Fijaros cómo el panorama ha sido muy diferente al que vemos en el IBEX 35. En este caso teníamos un movimiento quizás de consolidación bajista, que decíamos que su principal soporte estaba en la zona de los 16.345 puntos, que era donde estaban los máximos anteriores. En esa zona ha repuntado y en esa zona ya ha conseguido ese repunte superar esta semana ese movimiento bajista. Fijaros, eso le ha permitido irse de nuevo hasta la zona de máximos históricos en el gráfico, pero a la vez también cuidado, porque si nos vamos al gráfico semanal, lo que vemos es una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Eso qué nos dice? Pues que ahora necesitamos seguir manteniéndonos al alza, porque si ahora viésemos una corrección, fijaros cómo esa divergencia tendría soporte muy cerca, de nuevo en esa zona de los 16.340 puntos, 16.400 aproximadamente, donde están los máximos del año anterior, y si lo perfora esa divergencia nos anticiparía una caída más fuerte en el gráfico. Por lo tanto, totalmente clave mantenernos al alza esta semana. Y en el gráfico mensual, pues bueno, seguimos viendo cómo se mantiene muy fuerte. Teníamos una divergencia, fijaros, que de momento se seguiría manteniendo. Aquí el RSI estaría en los 62,55 y ahora estamos en 61,98. Es decir, se sigue manteniendo la divergencia aún con la subida que hemos visto esta semana. Vamos a continuar con los índices americanos. Ya, fijaros el Nasdaq, que hemos visto una subida muy fuerte la semana pasada, pero esta semana ya, aunque hemos visto subidas, parece que no con tanta claridad como veíamos la semana pasada en el gráfico. Fijaros cómo tenemos una divergencia por aquí que finalmente con estas subidas tan fuertes que hemos visto la ha roto, por lo tanto ha abierto ese margen a buscar nuevos máximos históricos en el gráfico. De hecho nos estamos alejando muchísimo ya de los máximos que veíamos en el año 2021. Ahora mismo si viésemos una corrección, la principal zona de soporte estaría a los 17.000 puntos, donde estaba el máximo anterior, y si la perforase nos deberíamos ir a buscar la media de 70 sesiones. Como vemos, hay muchísima sobrecompra y esto tendría que limpiarse en algún momento, porque también lo pensábamos por aquí, vimos una corrección de 4 o 5 sesiones y no llegó hasta la media 70 y volvió a repuntar. Así que bueno, a lo mejor, como decimos, corrige hasta la zona de los 17.000 puntos y a partir de ahí volvemos a subir. Sí que es verdad que esta semana
presentan resultados bastante tecnológicas y también acciones muy importantes en Estados Unidos que no son tecnológicas, y esto sin lugar a dudas moverá muchísimo el mercado. Lo hemos visto con Tesla esta semana, lo hemos visto con IBM, presentar resultados, no han sido buenos y hemos visto caídas muy importantes. Por lo tanto, cuidado cuando empiecen a presentar resultados esas acciones que son la punta de lanza de toda la subida que veamos en los índices americanos. En el gráfico semanal, ¿qué vemos? Pues fijaros, una vela clara de indecisión. Lo que decíamos la semana pasada, la subida había sido muy clara, pero esta semana nos deja alguna que otra duda. ¿Seguimos manteniendo la divergencia? Pues sí, seguimos manteniendo la divergencia que teníamos en el semanal. Con una vela de indecisión, cuidadito. Hay que tener en cuenta que de esa divergencia, la zona de soporte más importante estaría en los 16.300 puntos, que es donde comenzó el impulso hasta la zona de máximos que hemos visto ahora mismo y que coincidiría con los máximos que veíamos en 2021. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, esa divergencia que marcábamos desde los máximos que veíamos a finales del 21 se seguiría manteniendo. Es decir, tenemos una situación muy parecida a la que veíamos la semana pasada, seguimos viendo fantasmas en gráficos de mayor temporalidad y ahora en el corto plazo quizá nos indica que podríamos ver esa corrección, aunque como decimos podría tener de momento un recorrido muy corto si no perfora esa primera zona de soporte que hemos visto en el gráfico. Vamos con el Dow Jones. ¿Qué tenemos en el Dow Jones? Pues fijaros cómo en las últimas subidas veíamos una divergencia del gráfico diario y esta semana, aunque hemos visto nuevas subidas, se sigue manteniendo claramente esa divergencia en el gráfico diario. Eso sí, como veis, se sigue manteniendo al alza. Decíamos la semana pasada que había que tener cuidado porque ya la RSI no llegaba a la zona de 70 y a lo mejor no tenía tanta fuerza, y eso nos indicaría que podría corregir. Y fijaros como esta semana es verdad que vimos un par de sesiones de corrección, pero al llegar a la media de 6 sesiones se ha mantenido al alza. Sí que es verdad que en el Dow Jones es el índice de los que vemos de Estados Unidos que quizás menos fuerza al alza he visto esta semana, aunque ha cerrado en máximos históricos, cuidado, pero el movimiento desde la sesión de lunes podríamos decir que ha sido prácticamente lateral en su cotización, y el cierre del viernes, pues bueno, la verdad que se dejó bastante a final de la sesión. Por lo tanto, todo seguiría apuntando a que podríamos ver esa corrección. Principal soporte, los 37.070 puntos aproximadamente en el gráfico, coincidirían con los máximos que teníamos en 2021. Si pierde esa zona, cuidado con esta divergencia porque nos anticiparía que podríamos ver una caída muy fuerte y que toda esta subida estaría en riesgo. En el gráfico semanal, pues fijaros, la semana pasada decíamos que teníamos una divergencia que esta semana ya ha roto. Eso es muy buena señal. Sí que es verdad que era muy tímida y que a poca subida que viésemos la iba a romper, pero ha sido muy bueno que esta semana la rompa. Fijaros cómo también la vela ha dejado alguna duda esta semana, aunque haya sido al alza. Por lo tanto, pues bueno, nos deja quizás con algunos sentimientos encontrados, podríamos decir, porque no deja tan claro como la semana pasada. Fijaros la subida que vio, una vela muy buena que marcaba que quizás podríamos ver alguna subida más, como hemos visto esta semana, pero con movimiento luego totalmente lateral durante toda la semana. Y si vamos al gráfico mensual, esa divergencia que teníamos desde el año 2021 se sigue manteniendo. Una divergencia en un gráfico mensual del Dow Jones que siempre que ha habido un pánico en las bolsas le acompañaba esta divergencia. Así que cuidado con este tipo de señales en los gráficos mensuales. Lo positivo, el MAC. Fijaros, el MAC está dando señal de compra, o la ha dado, mejor dicho, hace un par de meses. Eso es muy, pero que muy bueno. Fijaros, por aquí también vimos señal de compra y fijaros la subida que vimos. Por lo tanto, si, lo que venimos diciendo en las últimas semanas, si esto no se da la vuelta en el corto plazo y vemos correcciones importantes, como el panorama que veíamos en el año 2007, puede que todos aquellos que piensan que el año 2024 va a seguir siendo muy alcista en las bolsas y vamos a alcanzar los objetivos que parecían impensables hace unos meses, podrían acabar teniendo razón en los gráficos. Y vamos con el SP500. ¿Qué tenemos en el SP500? Pues bueno, seguimos teniendo la divergencia en el gráfico diario. Vamos a limpiar un poquito el gráfico, así. La divergencia que veníamos marcando se sigue manteniendo. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente en la RSI. Y ojo porque le va a costar. Le va a costar porque está en 82. Es decir, tendrá que haber una subida a lo mejor hasta los 5.200 puntos para romper esa divergencia. Por lo tanto, lo normal es que viésemos una corrección. Pero ya como nos hemos alejado tanto de la zona límite del soporte, fijaros, de esa divergencia, pues
pues a lo mejor no da lugar a caídas muy fuertes, sino a un movimiento lateral entre la zona desde la que corrija y la zona de los 4.700 puntos. Si vemos un movimiento así, creo que sería totalmente sano y podría marcar que posteriormente en los siguientes meses podríamos seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. La clave, la media de 70 sesiones, ahora mismo está a los 4.636, muy lejos de la zona actual, y mientras no la pierda, creo que podríamos mantener la tendencia alcista en el gráfico. Vamos a ver el semanal y fijaros cómo este pinta un poquito mejor. Hemos visto unos máximos históricos, hemos visto cómo rompía la divergencia. Por lo tanto, el semanal parece que va limpiando esas señales negativas que podríamos ver durante las últimas semanas. Por lo tanto, si el diario no rompe lo que vemos en el semanal, esto empezaría a pintar bastante mejor. Y vamos con el gráfico mensual. Y fijaros cómo esa divergencia se sigue manteniendo. Sigue idéntica. Va a ser muy complicada de romper también. ¿Qué pasa? Que como también tiene mucho margen hasta los máximos anteriores, podría seguir subiendo durante bastantes semanas sin romper esa divergencia y sin quizás ver esa corrección más importante. Vamos con el VIX. Ya sabéis que es uno de los índices que nos gusta para quizás anticipar movimientos bruscos en las bolsas, el VIX y el índice dólar. Sobre todo el índice dólar, me gusta mucho lo que estamos viendo ahora mismo. En el VIX llevamos diciendo ya durante varias semanas que quizás podríamos estar viendo un suelo redondeado, que el pistoletazo de salida para ver esa parte de la subida tan fuerte del VIX, al igual que aquí vimos la caída, para completar ese suelo redondeado, estaría en superar la media de 70 sesiones, consolidarla como soporte y ver ese pistoletazo de salida. Aquí tuvimos el primer aviso. Como no consiguió mantenerse sobre la media 70, ¿dónde nos fuimos? Lo decíamos, podíamos irnos a cerrar el gap. Y nos hemos ido a cerrar el gap esta semana, pero a partir de ahí hemos llegado a la zona de 12.70 y volvemos a repuntar. Quizás lo que estamos viendo esta semana me cuadra un poquito más que lo que decíamos la semana pasada, que decíamos que no era normal, hubiéramos visto cómo repuntaba el VIX mientras veíamos nuevos máximos en el SP500. Esta semana, pues bueno, se queda un poquito más abajo, no consiguió superar la media de 70, aún así seguimos viendo cómo, fijaros, en las últimas semanas parece que está comenzando una nueva tendencia alcista. En el VIX, al igual que aquí, parecía que iba continuando la caída, es decir, parece que estamos formando un suelo redondeado y ahora estamos ya en la segunda parte del suelo para ver esa subida más fuerte. ¿Eso que anticiparía? Pues caídas muy importantes en las bolsas. Fijaros en el gráfico semanal, se ve muy bien el posible suelo redondeado. Se ve muy bien. ¿Qué le falta? Pues ver ese pistoletazo de salida, mantener ese cierre semanal por encima de la zona de 14, que eso permitiría estar por encima de la media móvil de 70 sesiones. Y vamos con el Brent, que si la semana pasada decíamos que no había novedades, esta semana sí que hay novedades. Fijaros que decíamos que podía formar un hombro, cabeza, hombro. Sí que es verdad que este hombro ha quedado bastante desvirtuado porque ha estado muchísimo tiempo por debajo de la media 70 y 200 sesiones. Decíamos que el primer aviso para pensar que volvería a repuntar con mucha fuerza era superar la media 70 y 200 sesiones. Lo hizo a comienzos de la semana y en las dos últimas sesiones ha repuntado hasta dónde? Hasta la zona clave, hasta la zona de los 60, hasta la zona de los 83. Y esa zona, que es donde estaban los máximos que veíamos en el primer hombro, y donde estaba el suelo desde donde comenzó a caer, es la zona más importante. Decíamos que si superaba esa zona y conseguía mantenerse por encima de ella, podríamos volver hasta los máximos que veíamos en septiembre, octubre, en el gráfico del Brent. De momento, fijaros, y esto pinta muy bien, ¿eh? El cierre semanal ha sido muy bueno, fijaros. Ha sido muy buena la vela. Por lo tanto, cuidadito con el precio del petróleo si supera la zona actual porque podría volver a repuntar con muchísima fuerza. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues bueno, si el precio del petróleo vuelve a subir con muchísima fuerza, nos alejaríamos quizás de una posible recesión en el más corto plazo, pero a la vez tendríamos que empezar a tener cuidado porque ya sabéis que si supera esta zona de aquí, de los 95, es la que nos indica que puede afectar de forma importante de nuevo en la inflación y que vuelva a repuntar. Y no sabemos qué puede ser peor, sí que vuelva a repuntar con mucha fuerza la inflación o que comience esa recesión. Vamos con el precio del gas natural. En este caso, pues un movimiento bastante de libro, podríamos decir. Repuntó con mucha fuerza, de nuevo hasta la base anterior del movimiento lateral, fijaros. Se fue hasta ella, volvió a corregir, perdió la media de 70 y ahora que hemos visto, pues una vuelta hasta la media de 70.
Y una vez que ha llegado a la media 70, pues parece que intenta corregir de nuevo. Pero parece que lo intenta de nuevo. Es decir, aquí se ha frenado. Pero cuidado, porque esta semana supera la media 70, el panorama cambiaría. Creo que superaríamos la zona de los 2,61 y nos iríamos de nuevo a los 3,15. ¿Por qué? Porque tendríamos una formación ya de mínimo creciente y eso implicaría que podríamos buscar un nuevo máximo creciente también en el gráfico. La lectura muy parecida a la que decíamos del petróleo. De momento, en la zona actual, pues nos iríamos más cerca de una posible recesión porque ha bajado mucho el precio del gas y eso implica que a lo mejor es porque la demanda ha sido muy baja. También se está hablando de que el clima ha sido muy templado, pero bueno, hace un par de semanas decían que las temperaturas eran extremadamente bajas, es decir, cada día nos van a contar una película con las temperaturas. Por lo tanto, yo me iría un poquito más a la parte económica para saber qué está pasando con el precio del gas. Yo creo que sí está bajando el precio, nos indicaría que baja la demanda y que nos podríamos acercar a una recesión. Si por el contrario el precio del gas vuelve a repuntar, significaría que vuelve a entrar bastante demanda y eso no implicaría que el sector industrial se estuviese frenando, aunque cuidado porque los PMIs en Europa indican que podríamos entrar en una recesión, sobre todo el PMI manufacturero. Vamos con la onza de oro, que aquí sí que no hemos visto ninguna novedad. Llevamos durante varias sesiones diciendo y semanas que nos movemos sobre la media móvil de 70 sesiones y así sigue siendo. Fijaros. Y mientras no pierdas esa media móvil de 70 sesiones, podemos seguir moviéndonos entre la zona de los 2100 y la zona de los 2005, 2010, que es donde está ahora mismo la media móvil de 70 sesiones. Hasta que no veamos esa ruptura en ese movimiento que hemos que superar los 2100, podría empezar a tener un recorrido muy importante al alza. Pero si pierde la media de 70, cuidado porque podríamos volver a corregir hasta la zona de los 1950, 1960, que es donde está la media móvil de 200 sesiones. Muy poquitas novedades con el precio del oro. Y vamos con el último de los índices. Aquí sigue sin cuadrar, lo decíamos al principio del vídeo, siguen sin cuadrar bastantes cosas. El índice dólar se comporta de forma contraria a lo que vemos en las bolsas. Y si esta semana hemos visto al SP500 buscar nuevos máximos históricos, igual que el Dow Jones y el Nasdaq, lo normal es que hubiésemos visto una corrección. Sí que es verdad que la sesión del miércoles parecía que corregía, intentaría cerrar ese gap, decíamos la semana pasada que podríamos buscar un movimiento hasta esa zona, pero hemos visto cómo ha cerrado la semana en la parte alta de todo el movimiento lateral, muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones. Recordad que la semana pasada decíamos que aquí cuando se rompió el movimiento al alza, es decir, de caídas en las bolsas, no cayó directamente. Estuvimos viendo un movimiento lateral. Y aquí, después de ver esa tendencia bajista que ahora parece que se ha roto, también podríamos llegar a ver un movimiento lateral antes de ver una nueva tendencia alcista en el índice dólar que implicaría caídas en las bolsas. Y de momento ahí seguimos, movimiento lateral. Tampoco tenemos la ruptura clara, que yo creo que llegaría si superamos la zona de los 104, 104.30 aproximadamente. Ahora mismo vemos que el más corto plazo es la media de 200 y la de 70, la que están actuando como un muro totalmente infranqueable. Si supera esa zona, nos vamos a los 105,30. No tiene nada por delante de la resistencia. Si supera los 104, 104,30 aproximadamente. Y eso implicaría que empezáramos a ver caídas importantes en las bolsas. ¿Queremos una corrección? Pues ya lo decíamos la semana pasada. Podemos verla perfectamente para cerrar el gap y a partir de ahí volver a repuntar. ¿Cuál sería el riesgo? El hombro, cabeza, hombro invertido que podríamos formar en el gráfico. Así que, conclusiones que vamos a sacar de todos los índices. Esta semana, en resumidas cuentas, si obviamos lo que ha pasado en el IBEX 35, ha sido muy alcista para las bolsas. Han seguido marcando nuevos máximos históricos, con alguna duda que otra. El DAX no ha conseguido marcar los máximos históricos, sí a cierre, pero no lo hace de forma clara. Es decir, hemos vuelto a esa zona de máximos, pero también nos ha permitido encontrar una divergencia en el gráfico mensual, en el gráfico semanal. Por lo tanto, eso lo debemos vigilar si viésemos una corrección. En Estados Unidos hemos borrado esos fantasmas de las divergencias en el semanal y en el diario lo han seguido haciendo bastante bien. ¿Qué pasa? Pues que el IBEX 35 ha estado muy lastrado. Quizás no os acordáis, pero hubo una época donde veíamos al SP500, al DAX, al Eurostoxx, al Dow Jones, ver subidas constantes todas las semanas, poquito a poquito, iba subiendo, una clara tendencia alcista,
mientras veíamos que el IBEX 35 no levantaba cabeza. Es decir, sí que es verdad que llevamos un par de añitos en los que el IBEX 35 se ha comportado muy bien y ha acompañado a los mercados, pero anteriormente es que el IBEX 35 iba a su bola y veíamos como el resto de índices subían y el IBEX 35 no lo hacía. Y es que ahora me está dando esa sensación con lo que venimos viendo en las 2 últimas semanas, que va por libre. Estamos viendo cómo el sector financiero está lastrado, cómo el sector energético, estamos viendo caídas importantes en algunas acciones, como ahora veremos en la sección de sugerencias. Por lo tanto, pues bueno, eso lo debemos de tener en cuenta. Más conclusiones que podemos sacar, pues bueno, el VIX de momento sigue en una zona que no es peligrosa. ¿El peligro dónde está? Si supera la media 70, si la supera, la consolida y vemos que se forma esa subida del suelo redondeado, cuidado porque vendría una caída muy importante en las bolsas. Yo creo que no sería una simple corrección. Las materias primas, pues lo más relevante es lo que hemos visto en el petróleo, que está justo al límite de esa resistencia clave para ver esa subida tan fuerte de nuevo a la zona de máximos que veíamos el año pasado. Vigilarla porque si la supera esa zona y vemos una subida muy fuerte, implicaría que el fantasma de la inflación de nuevo volvería a aparecer. El precio del oro, muy poquita novedad, lo que hemos visto. Y lo que más me llama la atención esta semana, como ya os decía también, como ya os decía la semana pasada, es el índice dólar. Algo está pasando aquí, debería corregir. Fijaros cómo cuando el SP subía, el índice dólar caía durante los meses de noviembre y diciembre, y ahora eso no está sucediendo. Vemos una divergencia clara. Entonces, eso nos podría indicar que cuidado, porque ya el agotamiento de la subida estaría muy cerquita en Estados Unidos e implicaría que podríamos empezar a ver una corrección importante más pronto que tarde. Y si a eso le juntamos, ojito, los resultados empresariales que tenemos esta semana en Estados Unidos, cuidado porque eso podría ser el catalizador que marcase la tendencia de las bolsas en los próximos meses. Vamos a seguir con la sección de sugerencias donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Hemos traído 22 acciones, podríamos decir que es el número medio más o menos que me soléis pedir, pero esta semana me gusta mucho porque me habéis pedido acciones que me parecen bastante interesantes, sobre todo para leer el panorama que tenemos en España, sobre todo en el IBEX 35. Vamos a comenzar por Audas Renovables. No está en el IBEX 35, pero luego veremos muchas acciones que son las que mandan en el IBEX 35. Fijaros cómo en Audas Renovables, si tiramos el gráfico un poquito más atrás, vemos una clara resistencia de la zona actual, los 1,36. Y esto hay que sumarle la divergencia que venimos viendo ya desde las últimas semanas, tanto con la cotización, con el RSI, como con el MAC. Esto nos debe preocupar en principio si vemos que no consigue superar la zona de los 1,36. ¿Por qué? Porque eso podría anticipar que estamos en una resistencia muy importante y que podría venir una corrección fuerte. ¿Hasta dónde? Pues en primer momento la zona de soporte que tenemos en el más corto plazo en los 1,24. Pero ojo, porque yo creo que si supera esa zona, aunque sigamos viendo la posible divergencia en el gráfico, deberíamos tener en cuenta que supera una zona muy importante y podríamos seguir manteniéndonos al alza. Continuamos con Acciona. Lo viene haciendo de forma bastante regular desde que comenzó el año 2024. Veíamos cómo intentaba darse la vuelta a finales de año, pero de nuevo perdió la media de 70 sesiones. Decíamos que podíamos tener la formación de un hombro cabeza a hombro si perdía la zona de los 123 y de momento la ha perdido. ¿Qué hemos visto ahora? Una vuelta hasta la antigua zona de soporte más importante, los 123. A partir de ahí, si no consigue superarla, ya tendríamos la confirmación de que nos vamos a la zona de los 107 aproximadamente, que es donde podríamos proyectar ese hombro cabeza a hombro. Si supera esa zona, pues bueno, podríamos pensar que se va a desactivar ese hombro cabeza a hombro y podríamos volver a repuntar hasta la media móvil de 200 sesiones. Por el momento pinta bastante regular porque fijaros el viernes esa zona de los 123 actuó de nuevo como resistencia. Vamos con Acciona Energía. La verdad que la situación es muy parecida en el gráfico, pero yo creo que aún tiene peor pinta. Fijaros la clarísima tendencia bajista que parecía que cogía más fuerza y luego nos hemos dado la vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 200 sesiones. A partir de ahí hemos vuelto a corregir. De momento hemos mantenido el soporte que veíamos en octubre. Hemos visto una vuelta ahora
hasta la media de 6 sesiones y ahora parece que intenta corregir de nuevo. La clave va a estar aquí en los 22,75. Si los perfora, podríamos continuar corrigiendo con bastante fuerza. Si ahora consiguiese mantener la subida, pues yo creo que como mucho podría llegar hasta la media de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 26. Continuamos con Bankinter. Está dejando muchísimas dudas en las últimas sesiones. Presentaba resultados en la sesión del jueves y vimos una caída espectacular del 6%. Fijaros cómo en la caída que veíamos en diciembre, la media de 200 sesiones actuó muy bien como soporte. A partir de ahí volvimos a repuntar. Decíamos que justo había salvado los muebles in extremis y que necesitaba superar y consolidar como soporte la media de 70. Fijaros cómo lo hizo, pero ojito, porque ya cuando la consolidó como soporte deberíamos haber visto un impulso por encima de lo que veíamos en la sesión del 8 de enero, pero no lo vimos. Señal de debilidad. ¿Qué acabó pasando? Pues que de nuevo vimos caídas muy fuertes hasta la media de 200 sesiones. Y ahora mismo estamos de nuevo ahí, salvando los muebles in extremis a cierre semanal. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución en esta zona, porque si pierde la zona de los 5,70, fijaros que tiene un soporte muy importante ahí, podría comenzar ya de forma clara una tendencia bajista en el gráfico, con el siguiente objetivo de soporte, los 5,43, y habría ya deteriorado muchísimo toda la subida que veíamos desde mayo de 2023 y acabaría implicando que daríamos continuidad a esa posible tendencia bajista. Por lo tanto, totalmente clave no perder la zona de los 5,70 e intentar mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, que está a los 5,77. Seguimos con el BVA, que seguimos viendo también cómo se mantiene la cuerda floja. Recordad que cuando analizábamos esta semana decíamos que la zona de soporte más importante en toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años estaría en la media móvil de 70 sesiones, que sí que es verdad que cuando la perforó en marzo nos fuimos hasta la media de 200, pero si pierde la media 70 ya nos deberíamos empezar a preocupar, porque estaría perdiendo ese soporte más importante en toda la tendencia alcista. Y fijaros cómo lleva toda la semana, ha estado ahí tonteando con la media de 70. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando nos vamos a una zona de soporte importante, si la tendencia alcista es clara y hay ganas en la demanda para volver a comprar, el rebote debe ser inminente. Y no estamos viendo un rebote claro, todo lo contrario. Estamos viendo cómo no hay nada de demanda en esa zona. Y eso es muy peligroso porque como se le ocurra a la oferta volver a entrar con fuerza, como veíamos por aquí, va a romper la media de 70 y la siguiente zona clara de soporte, fijaros que estaban los máximos que veíamos en octubre, en los 7,80. Y si pierde esa zona, donde nos iríamos ya a la media de 200, pero tendríamos una clara formación, de hecho ya la tenemos, de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Recordad también lo que decíamos en el mensual, la posible divergencia que tenemos entre la cotización y el RSI. Muy peligrosa, y viendo el gráfico mensual, la vela que está dejando este mes pinta un poquito regular. El límite de esa divergencia, fijaros que está muy lejos, pero las implicaciones que tendría perder esa zona de los 6 euros sería acabar perdiendo toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2020. Por lo tanto, aunque esté lejos, cuidado porque es muy importante. Vamos con ENCE, que también la veíamos esta semana. ¿Y qué decíamos? Podríamos no haberla analizado porque la hemos analizado muy recientemente, pero me parece bastante relevante el movimiento que hemos visto en la sesión del viernes. Decíamos que si superaba esa zona de los 3 euros nos marcaría el movimiento hasta los 3,20, pero que era una zona muy importante de resistencia. Y fijaros cómo se ha acercado a esa zona y el viernes vimos una caída del 2%. ¿Ya nos olvidamos de ver esa subida hasta los 3,20? No. Vamos a ver si esa media de 200 sesiones que actuó como resistencia en diciembre ahora actúa como soporte. Es decir, que veamos esa corrección y a partir de ahí ver el impulso. Ya hemos visto la corrección, ahora falta el impulso. Si ahora esta semana, a principios de la semana, viéramos que se mantiene al alza y supera la zona de los 3 euros, sería muy, pero que muy buena señal, y yo creo que tendríamos la confirmación de que nos vamos hasta los 3,20. Pero cuidado, porque como perfore la media de 270 sesiones y pierda esta zona de aquí, de los 2,85, que es donde está este suelo de aquí, nos iríamos, yo creo, de nuevo a los mínimos en los 2,60. Por lo tanto, está ahora mismo en una zona totalmente clave en el gráfico. Continuamos con Endesa.
Como vemos, las energéticas lo están pasando muy mal en las últimas semanas. Parecía que nos íbamos a marcar unos máximos históricos, pero ha sido una clarísima ruptura en falso de la zona de máximos en la cotización de Endesa. Eso es muy mala señal. Y de momento vemos que no consigue superar la media de 70 sesiones una vez que la ha perforado. Eso también es mala señal, porque sí podríamos pensar que va a ser una simple corrección como la que veíamos por aquí o la que veíamos por aquí. Debería superar de nuevo de forma muy rápida la media 70, como lo hizo aquí y como lo hizo aquí. De momento, fijaros lo que pasó en la sesión del viernes. Intentó superarla, pero el cierre estuvo prácticamente en mínimos. Sesión muy fea el viernes para Endesa. Y fijaros el cruce de la media de 6 sesiones a la de 70 también. Eso es muy mala señal. ¿Qué nos indica? Que quizá esta tendencia alcista podría tener las horas contadas y podríamos empezar a corregir de forma importante. El límite para pensar que volveremos a la zona de los 17 euros, que es donde tiene ese soporte tan importante, fijaros en el gráfico, que no perfora, que no se encuentra por debajo desde marzo de 2023, en la zona de los 18,20. Si perfora esa zona, cuidado, porque ya sí que se pondría muy, pero que muy fea su situación en el gráfico. Y vamos con IAG, otra que se ha quedado a puntito de caramelo de dar una señal muy positiva en el gráfico. Fijaros el repunte tan fuerte. En principio decíamos que podría llegar hasta la media de 70 y de 200 sesiones, pero fijaros, entró mucho volumen y nos fuimos hasta la zona de los 1,81,5. Esta semana cuando la analizábamos decíamos que si se iba hasta esa zona y la superaba, podríamos tener quizás la señal más favorable para ver ese impulso hasta la zona de los 2 euros. Pero fijaros cómo aquí la oferta está muy, pero que muy bien posicionada. Una antigua zona de soporte que actúa como resistencia y cuidado, porque fijaros la sesión del viernes, el momento que se secó el volumen, ya vimos que no conseguía mantenerse al alza. Y esta vela del jueves nos indicaba que por aquí hubo bastantes ventas. Es decir, podría ser un rebote dentro de la caída que venimos viendo desde mediados de diciembre. Mucho cuidado, podría suceder, que sería muy buena señal también, ver una corrección hasta la media 70 y de 200 sesiones y a partir de ahí volver a repuntar. Y si superamos la zona de los 1,82 aproximadamente, 1,81,5, tendríamos la señal más clara de que nos vamos hasta los 2 euros. Pero para ello, como decimos, tiene que actuar como soporte la media de 70 y de 200 sesiones en el gráfico. Vamos a continuar con Iberdrola. La verdad que me decíais que la comparase con Endesa y la verdad que la situación es bastante parecida. Fijaros como aquí también vimos una ruptura en falso al alza, como veíamos en Endesa, y ahora han visto correcciones importantes. Fijaros como en Iberdrola ahora mismo ha perdido la media de 70 y está luchando por mantener por encima de la media móvil de 200 sesiones. De momento hemos visto cómo a cierre semanal se mantenía sobre esa zona, pero fijaros en el gráfico semanal. La vela ha sido total de continuidad bajista. Y fijaros cómo podría volver hasta la media de 70 sesiones, los 10,66. ¿Qué implicaría eso? Perder la media de 200 en el gráfico mensual y poder volver hasta la zona clave de soporte en los 10,50. Mientras se mantenga los 10,50, pues a lo mejor podemos incluso llegar a ver un movimiento importante al alza, seguir moviéndonos el movimiento lateral que veíamos por aquí, entre los 10,50 y los 11,50. Pero después de ver una ruptura en falso al alza, a mí no me gusta absolutamente nada lo que estaremos viendo en el gráfico de Iberdrola. Además, fijaros cómo también decíamos que teníamos una divergencia en el gráfico mensual, ojito, mensual, y estamos hablando de Iberdrola, no estamos hablando de cualquier acción. Y fijaros la vela envolvente que está dejando esta semana. Es espectacular, pero espectacular. Esto es muy, pero que muy mala señal. Lo repito, muy mala señal. Implicaría caídas más importantes. Divergencia en el gráfico mensual, vela envolvente, zona de soporte clave en los 10,30 aproximadamente. Si perfora esta zona, ojito, porque toda la tendencia alcista podría estar ya llegando a su fin. Aquí pasó algo muy parecido y vimos un movimiento lateral, fijaros, de 2 años. Ahora, en un primer momento, podría dar lugar a un movimiento lateral, pero lo que decíamos, la diferencia entre este movimiento y este movimiento de ahora es que aquí no llegó a perforar el soporte que teníamos clave por aquí, en los 7,70 aproximadamente, donde comenzó el impulso. No lo perforó. 7,70, 7,50, me da igual, esta zona de aquí.
Si ahora perforase la zona de los 10,30, sí que estaríamos rompiendo el soporte clave de esa divergencia. Y eso sí que nos indicaría que esa divergencia se activa y que marcaría el final de toda la subida en el gráfico de Iberdrola. Continuamos con Laboratorio Robi, que también lo veíamos la semana pasada, y veníamos diciendo que tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Se mantiene la divergencia? Pues bueno, se mantiene esa divergencia que venimos viendo ya durante varias semanas, aunque aquí fijaros cómo la superó, ya parecía que rompía esa tendencia bajista, fijaros, en el RSI, pero si quitamos esa divergencia y nos vamos un poquito más de cerca, vamos a ajustarlo bien, seguimos viendo una clara divergencia, esta vez más en el corto plazo, es decir, más peligrosa aún. Lo bueno, que esa divergencia nos marcaría que si pierde la zona ahora mismo de soporte, esa divergencia, los 63,35, nos podríamos ir hasta la zona de los 60,30. Esta divergencia ya quizás, como ahora mismo hemos visto un nuevo máximo creciente en el RSI por aquí, marcaría quizás veamos una corrección hasta la zona de 60,35 y a partir de ahí podríamos llegar a mantenernos al alza. La clave, la media de 70. Fijaros, aquí actuó como soporte y se mantuvo alrededor de ella. Por lo tanto, hasta que no pierda la media 70, toda la tendencia alcista podría seguir manteniéndose en el gráfico de Laboratorios Robi. Fijaros cómo podría intentar completar el movimiento de nuevo hasta la zona de máximos, los 68, y para eso, como os digo, será clave mantenerse sobre la media de 70 si llegamos a ver una corrección importante. Y vamos con Repsol, que al igual que hemos visto en el precio del petróleo antes, que ha visto una subida bastante importante, pues Repsol también lo ha hecho muy bien esta semana. Fijaros la vela mensual que ha dejado, la vela semanal, perdón, una vela muy alcista. Pero en el gráfico diario sigue manteniendo la tendencia bajista. Fijaros, no lo rompe. No rompe. ¿Qué tiene que pasar? Superar la media de 70 y de 200 sesiones. De hecho, fijaros, como decíamos la semana pasada, que podríamos llegar a ver un repunte, quizás de nuevo, hasta la media de 70 y de 200 sesiones si no perforábamos ese suelo que teníamos en los 12,90 aproximadamente. No lo perforó a cierre y hemos visto ese rebote. Hemos cerrado el gap, que era el objetivo de este repunte, acabar cerrando este gap, y a partir de ahí, ojito, porque podríamos continuar corrigiendo. Lo que también implicaría que el precio del petróleo ya ha acabado esa subida tan importante que hemos visto y que quizá nos podría marcar subidas más importantes. Es decir, esto va a ir a la par. Como veamos que el petróleo confirma esas señales alcistas en el gráfico, yo creo que el precio de Repsol también acabaría superando esa zona y podríamos irnos hasta los 14,14. Pero si vemos el gráfico de Repsol pinta bastante peor, porque de momento sigue dentro de la tendencia bajista, no como el precio del petróleo, que quizás ya nos está dando señales bastante más alcistas. De momento, mientras no supere la media de 70 y 200 sesiones, continuaríamos con la tendencia bajista que venimos viendo en los últimos meses. Y a partir de aquí, si perfora la zona de los 12,90, zona objetivo siguiente, 12,35 en el gráfico. Continuamos con SACIR, corrección muy importante la que hemos visto en las semanas últimas desde que ha comenzado enero. Fijaros que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Y cuando hemos visto la corrección, hemos llegado hasta la medida de 70. ¿Cuál es lo positivo de esa divergencia? Que no hemos perforado el suelo de la divergencia que estaba aquí. En los 3,3 aproximadamente. Sí, lo perforamos, pero no a cierre. Por lo tanto, podemos decir que se mantiene vivo. ¿Dónde estaría el riesgo? En perforar esa zona. Si perfora esa zona, nos estaría marcando que es una divergencia, que no es una divergencia para ver un movimiento lateral, sino que va a ser una divergencia para ver una nueva tendencia bajista y acabar perdiendo todo lo que hemos ganado desde el mes de noviembre. Por lo tanto, zona totalmente clave, los 3,03. Pero ojo también, porque si ahora consigue superar los 3,15, ¿qué nos indicaría? Que ya esa divergencia nos ha indicado esa caída, este movimiento de aquí, y que ahora podríamos continuar con la tendencia alcista en el gráfico. Continuamos con una de las acciones que seguimos más de cerca, que es el Banco Santander, y que para mí, en mi opinión, creo que es el canario en la mina principal, el primero que va ahí en la línea del IBEX 35. ¿Por qué? Porque es una de las acciones que más peso tiene en el IBEX 35 y dentro del sector bancario pues yo creo que es la acción más relevante, más importante, la que da el do de pecho, podríamos decir que es la primera vela, esa que alumbra
Y fijaros cómo decíamos que debía mantener la corrección sobre la media de 70 sesiones, que parecía que la perforaba, que volvía a repuntar por encima de ella. Esta semana analizábamos la sesión del martes, creo que era, o del lunes, no lo sé, y era clave mantenerse sobre la media de 70 para no volver a marcar nuevos mínimos decrecientes. La perforó y volvimos a marcar nuevos mínimos decrecientes. Ahora el siguiente soporte podría estar en la zona de máximos del año pasado, que es donde se encuentra ahora mismo, fijaros. Y si desde esta zona no rebota, es decir, si esta semana no vemos un rebote ya a comienzos de la semana, nos vamos directos a la media de 200 sesiones. Porque lo que ha pasado anteriormente es que ha sido así. La media de 200 ha sido clave en toda la tendencia alcista. Al igual que decíamos que era la media de 70 en BBVA, el Banco Santander es la media de 200. ¿Que se va hasta la media de 200? Pues bueno, habremos visto una corrección importante, pero es que la subida fue muy vertical. Es que lo que llevamos diciendo, cuando vemos subidas muy verticales, luego las correcciones no son simples, luego son correcciones muy importantes. Y de momento, de máximos a mínimos, llevamos viendo una corrección, fijaros, de casi el 9%. Y si se va hasta la media de 200 sería del 12,38%. ¿Que se va hasta la media de 200? Pues bueno, podría ser una simple corrección dentro de toda la tendencia alcista. Fijaros como aquí tenemos una subida muy vertical y volvió hasta la media de 200, movimiento lateral, y luego se mantuvo al alza. Incluso podríamos pensar que es una buena zona para entrar, en mi opinión, porque desde ya ha rebotado, pero siempre hay que tener ahí muy bien ajustado el stop loss, porque si pierde la media de 200, algo estaría cambiando en toda la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre y marcaría quizás el comienzo de una nueva tendencia bajista para, si nos vamos al gráfico mensual, volver hasta dónde, hasta aquí en los próximos meses, hasta la zona del euro. ¿Está lejísimo? Sí, está lejísimo, pero es que es el movimiento que venía haciendo durante los últimos años, es que es así, que es el mismo movimiento de los últimos años, idéntico. Se va a la parte alta del canal bajista y vuelve a corregir. ¿Que nos hemos quedado muy cerquita? Sí. ¿Que tendríamos que haber llegado? También. Pero es que fijaros la vela mensual que está dejando, es que es muy negativa. Y si esto no lo arregla en un par de días o tres que quedan, ya podría marcar el comienzo de toda la caída. Y es que fijaros la divergencia que tenemos también en el mensual, en el RSI. Es que todo podría llegar a cuadrar. Entonces, son divergencias que hemos visto también en subidas anteriores. Es que lo hemos visto. Esta película ya nos la sabemos. Por lo tanto, o esto se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones, o yo creo que tendríamos el pistoletazo de salida para volver a esa zona de mínimos en el gráfico mensual. Vamos con la penúltima de las acciones españolas, que es Unicaja, que es seguramente el banco que peor lo está haciendo. Decíamos que si perforaba la zona de los 0,88, la siguiente zona clave de soporte estaría en los 0,82 y fijaros cómo nos hemos quedado muy cerquita. Hasta ahí nos fuimos la semana pasada, fijaros, muy cerquita de esa zona. A partir de ahí ha vuelto a repuntar. ¿Hasta dónde? Hasta la antigua zona de soporte, los 0,88. Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho? Pues corregir. Sí que es verdad que el viernes vimos una sesión de subidas, pero no consigue superar esa zona. Y si no consigue superarla a principios de esta semana, nos vamos a ir ya directamente a los 0,82. Es decir, la situación de Unicaja es muy fea en el gráfico. Mira el gráfico semanal. Es que va más adelantado aún, fijaros el gráfico de Unicaja. Vimos una clara tendencia alcista desde el año 2020, máximos crecientes y mínimos crecientes, apoyándose en la media de 70 sesiones y ahora ha perdido la media de 70, ha perdido la media de 200 sesiones, la ha consolidado como resistencia y hemos visto una caída muy fuerte. Es decir, esto pinta muy mal. Esta tendencia alcista yo diría que está acabada porque hemos visto una formación de máximo decreciente y ahora un mínimo decreciente en el gráfico. Por lo tanto, Unicaja, cuidado porque ya podría estar dentro de esa tendencia bajista clara en el gráfico. Y vamos con Viscofan. Me preguntabais que si podría ser una acción defensiva dentro de todas las acciones que podemos encontrar. Pues bueno, sí que es verdad que Viscofan se ha comportado muy bien y es la típica acción que cuando vemos correcciones importantes luego lo hace muy bien, pero fijaros cómo la acumulación de la subida ha sido muy fuerte durante los últimos años. Es decir, podría entrar dentro de ser una acción defensiva, pero creo que cuando venga la corrección va a ser muy importante, porque muy importante. Fijaros
En el año 2007-2008, cuando vimos la corrección de máximos a mínimos, corrigió un 46%. Ahora, si de máximos a mínimos tiramos un 46%, nos iríamos hasta esta zona de aquí. Los 34,83. ¿Sería suficiente? Pues bueno, no sé si sería suficiente. Sí que es verdad que en toda la tendencia alcista se ha mantenido sobre la media 70 sesiones. Y ahora nos hemos quedado muy cerquita en los últimos meses. Es decir, mientras se mantenga sobre esa zona, se podría mantener la tendencia alcista dentro de Viscofan. Cuando perfore la media de 70 y ya no consiga mantenerse sobre ella, como sí que hizo aquí, tenemos la confirmación de que comienza la tendencia bajista. Habría que buscar esta zona de aquí. En la zona de 34,83. Yo la media de 200 quizás la obviaría porque no tenemos ninguna señal relevante con ella. En el gráfico mensual, ojo. La está analizando en mensual y semanal porque si me preguntáis que es una acción defensiva, me puedo imaginar que es para tenerla en el largo plazo. O sea, haría absolutamente igual si fuera en el corto plazo. Entonces, si esta zona se mantiene sobre ella o ya ahí empezamos a notar que llega la capitulación al mercado, podría ser una zona importante. Pero si la perfora, cuidado porque podría continuar corrigiendo el gráfico. Por lo tanto, ojito con Viscofan. De hecho, en el gráfico diario pinta bastante regular. Desde marzo del año pasado venimos viendo una clara tendencia bajista, que se choca todas las veces contra la media de 70 sesiones, fijaros. Y a partir de ahí vuelvo a corregir. El viernes vimos una subida muy fuerte. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70. Es decir, mientras no supere esa zona no tenemos ninguna señal alcista en el corto plazo. Mientras tanto, continuidad bajista. Continuidad de toda la tendencia bajista. Fijaros que en este caso, cuando decimos muchas veces que a lo mejor tenemos señales que nos indican que si finalizan las tendencias ya y comienza la tendencia bajista y que pondría en riesgo toda la subida, es real. O sea, fijaros aquí, no vimos una corrección. En el momento que perdió la media de 200 sesiones y la consolidó como resistencia, teníamos la señal más clara. Y ahora mismo vemos cómo está prácticamente perdiendo toda la subida que veíamos desde mayo de 2022 hasta marzo de 2023. Así que, de momento, en el corto plazo, mientras no supere la media de 70, cuidado porque continúa la tendencia bajista. En el gráfico mensual, hay que vigilar la media de 70 sesiones. Vamos ya con las acciones que no son españolas. Vamos con Ardelis, que vimos una subida espectacular. Fijaros, a principios de año. Y ahora parece que ha hecho un techo en esta zona de aquí. A mí, ¿qué me parecen estos movimientos? Pues bueno, vemos subidas muy especulativas, subidas espectaculares. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Movimientos de distribución. ¿Puede ser consolidación para seguir subiendo? Sí, puede seguir subiendo. Puede seguir subiendo, pero tenemos que superar la zona de los 9,10, 9,40 aproximadamente. Si supera esa zona y vemos que entra volumen de nuevo como vimos por aquí, se puede volver a disparar otro 40-50%, sin lugar a dudas. Pero, ojito, cuidado, pues el movimiento de distribución. Luego tendremos la señal por la parte alta, si la supera, consolidación, si pierde los 8 euros, distribución y caída, quizás para cerrar el gap que dejó aquí abierto y encontrarse con la media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Seguimos con Snowflake y fijaros cómo en la última subida ha formado una divergencia entre la cotización y el ERSE. Y ha sido una subida que, bueno, de momento se ha frenado en los antiguos máximos, fijaros, y mientras se mantenga sobre esa zona, habría la posibilidad de que nos olvidemos de esa divergencia y pueda mantenerse la alza. Pero si pierde esta zona de los 201 aproximadamente, aquí tendríamos una ruptura en falso. Una ruptura en falso sería muy negativo y podría anticipar que como mínimo volvemos hasta la media de 70 sesiones. Incluso la zona de soporte que tenemos por aquí, los 182. Y si la perfora, tendríamos el final de toda la subida que venimos viendo en los últimos meses. Seguimos con Teleperformance. Y fijaros cómo ya lo analizábamos, nos fue la semana pasada y decíamos que podíamos continuar hasta la media móvil de 200 sesiones, era su principal resistencia en toda la tendencia alcista. Nos hemos ido hasta la media de 200 sesiones y que ha entrado de nuevo la oferta. Hemos vuelto a ver caídas. Fijaros la sesión del jueves, vimos una caída del 6%. El viernes lo decoró un poquitito, la semana cuando subió al 3,30%, pero hoy seguimos en la media de 200 sesiones. Mientras no veamos que supera la media de 200 y la consolida como soporte, tenemos lo mismo que venimos viendo en los últimos años.
rebotes hasta la media de 200 sesiones para posteriormente dar continuidad a la tendencia bajista en el gráfico. ¿Que corrige? Deberíamos vigilar la media de 70 sesiones como posible soporte. Podría llegar a ser un movimiento así. ¿Que se mantiene sobre ello un nuevo impulso? Muy buena señal. Buenísimo. Sería muy buena señal. Pero ojito, porque la experiencia que tenemos es que cuando corriges la media de 200 sesiones, la media 70 actúa como soporte quizás alguna sesión, pero posteriormente la perfora. Por lo tanto, cuidadito si ahora vemos que vuelve hasta la media de 70 sesiones. Vamos con First Solar y fijaros cómo veamos una clara tendencia bajista desde mayo del año pasado y ahora parece que se ha frenado. ¿Qué podría estar haciendo un suelo? Hemos visto un repunte hasta la media de 200 sesiones, la media 70 y no ha conseguido mantener sobre ella. Ahora hemos visto una corrección. Fijaros cómo se ha frenado en la zona del gap. ¿Por qué se frenan las acciones cuando caen en zonas de gap? Porque son zonas donde ha entrado muchísimo volumen. Y ahora pues vuelve a entrar volumen de nuevo en esa zona. ¿Dónde está la clave? En ver si desde aquí repunta y volvemos a superar la media de 200. Si no lo hace, continuidad bajista en el gráfico. Y cuidado porque si ahora perdemos esta zona de aquí, podríamos empezar a marcar un nuevo mínimo decreciente respecto a la tendencia alcista que tenemos aquí. Fijaros, máximos y mínimos crecientes y marcaría que continuaría la tendencia bajista. Objetivo, cerrar el gap. Desde aquí podríamos ver un nuevo rebote, quizás hasta la zona de los 146, pero podría ser para continuar corrigiendo en el gráfico. Vamos con Intel, otra de las acciones, creo que presentó resultados, bueno, no creo, presentó resultados el viernes y vimos una corrección muy importante en el gráfico, una caída del 12% de momento, fijaros. Es muy curioso porque siempre que vemos correcciones muy fuertes, normalmente se van a zonas clave de soporte. En este caso, la media de 70 sesiones. Fijaros, se fue hasta esa zona y ahí ha quedado al cierre semanal. En la media de 70 sesiones con muchísimo volumen. Los resultados, pues por lo que parece en el gráfico, no fueron positivos. De momento, ¿se podría mantener la subida? Sí, mientras se mantenga sobre la media de 70, incluso la media de 200, fijaros, se podría mantener. ¿Qué pasa? Que todavía la media de 200, si quiere volver hasta ella, le queda un 11% de caída. Es decir, otra caída como la que vimos el viernes. Y podría mantener sobre la media de 200 y continuar al alza. Fijaros, lo hemos visto ya. ¿Será una caída muy fuerte? Sí, pero es que la subida, fijaros, desde octubre fue vertical, fue del 58%. Si ahora corrige muy rápido, la caída puede llegar a ser de un 25%. Caída muy fuerte. ¿La clave dónde está? Lo de siempre, saber dónde entrar. Si entras en una zona de soporte y rebota, vas a ganar pasta, aunque luego corrija. Pero si ya has entrado por aquí, donde está todo recalentado, en esta zona de distribución, pues te comes toda la caída. Esto es así. Aunque luego vuelva a subir. El problema es si vas a aguantar cuando llega hasta aquí para luego ver la subida. Ese es el lío de la bolsa. Ese es el factor psicológico que siempre debemos tener en cuenta. Que no la dejo y luego volver a subir, vale, sí. Pero tú has comprado por aquí y ahora ves una caída del 20%. Y te empiezan a entrar dudas. Y ves alguna noticia negativa. Y ya me dices si sigues pensando que estás a gusto en el largo plazo con una caída del 20%. O no estás a gusto. Sin embargo, el que ha comprado por aquí puede que todavía esté muy a gusto. Como os digo, mientras se mantenga sobre la media de 200 sesiones, podríamos pensar que se mantiene toda la subida. Y si pierde la media 70, activaría la corrección hasta la media de 200 sesiones. Fijaros cómo en el gráfico mensual la vela que está dejando es muy fea, pero que muy fea. Pero fijaros por aquí, porque aquí ya anticipaba lo peor en el año 2022 y luego se recupera muy bien. Es decir, aquí habremos visto un suelo, pues no lo sabemos, a lo mejor la corregimos hasta esa zona y ya no verán nuevas caídas, pero bueno, esto lo iremos viendo ya en los próximos meses. En el gráfico semanal, pues fijaros también la vela que está dejando, que ha dejado esta semana, muy pero que muy negativa, pero que muy negativa. La clave para ver la subida más fuerte fue superar la media de 200, que la que actuaba como soporte en toda la tendencia alcista de los últimos años. Y ahora cuidado, no volvamos hasta ahí. Está a los 39,20. Y en el gráfico diario hemos dicho que la media de 200 está a los 38,58. Es decir, puede que se encuentren a la vez. Todo apunta a que si pierde la media de 70 en el gráfico diario, esta semana nos podríamos ir hasta esa zona. Vamos con PayPal.
Intento fallido de superar la media móvil de 200 sesiones que actuó como resistencia, fijaros, en agosto de 2023. Y ahora de nuevo, intento de ataque y ¡pum! Volvemos a caer. Ya nos olvidamos de mantenernos al alza y continuará con la tendencia bajista. Pues bueno, de momento se mantiene sobre la media de 70, que podría actuar como soporte. Si desde aquí vemos un nuevo impulso, sería muy buena señal. ¿El lío dónde está? En perder la media 70. Como pierde la media 70, sí que sí, a continuar corrigiendo. A continuar con la tendencia bajista. Así es, tal cual, en el corto plazo. Es que lo venimos viendo ya. Media de 70, la supera, media de 200, pierde la media 70 y corregimos con mucha fuerza. Y la media 70 de nuevo como resistencia. Hay muy poquito más que comentar. Fijaros cómo el volumen ha sido altísimo con las caídas. Esto no es para nada positivo. Esto nos indica que quizás podríamos continuar corrigiendo en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es ThyssenKrupp. Fijaros en el gráfico semanal, que pinta muy regular. ¿Por qué? Que veíamos una subida. Aquí veíamos un movimiento clarísimamente lateral. Un suelo en la zona de los 6,20 aproximadamente, 6,15. Un techo en la zona de los 7,40 aproximadamente. Y cuando ha roto ese movimiento lateral, ha empezado a caer de forma importante. ¿Que podemos ver una vuelta hasta los 6,15? Sí, pero ya hemos roto el movimiento lateral. Y aunque viésemos ahora mismo esa vuelta, nos indicaría que podemos volver hasta la zona de mínimos de los 4,30. Gráfico diario. Pues fijaros que si marcamos esa vuelta, quizás podría ser para chocarnos contra la media 70 sesiones, la zona de los 6,15 y a partir de ahí continuar corrigiendo. Y todo eso si vemos el rebote, que nada está asegurado, que nada nos dice que está asegurado el rebote. Es decir, que podríamos desde la zona actual ya continuar corrigiendo hasta la zona de los 4,30. ¿Tenemos soportes por el camino? Pues claro que tenemos soportes. Tenemos soporte muy cerquita donde se ha frenado. Hace un par de semanas tenemos el siguiente soporte por aquí. En los 5 euros aproximadamente. Y luego ya en los 4,30. Es decir, no me gusta nada lo que vemos en ThyssenKrupp. Aunque hayamos visto quizás un rebote en la última semana porque el principal movimiento lateral se rompió y no apunta a que podamos volver a esa zona. Así que conclusiones que podemos sacar, pues con las acciones que hemos visto, las conclusiones que podemos sacar yo creo que son dos. La primera, del IBEX 35. Los bancos nos están anunciando que no, que puede que no sea una simple corrección, que sea algo más. Están poniendo en riesgo soportes clave que veíamos desde hace un par de añitos cuando comenzó la tendencia alcista. Cuando comienza la tendencia alcista, las resistencias se ponen en duda y luego se superan y comienzan tendencias alcistas muy largas. Y cuando comienzan tendencias bajistas, sucede lo contrario. Se ponen en duda soportes que hayan funcionado muy bien y al final cuando les pierden acaban viendo caídas muy fuertes. La clave está en lo que decíamos antes, no sé si era con Banking, con BVA o con Santander. Cuando hay mucha presión compradora dentro de una tendencia alcista, aunque veamos una corrección y sea sana, en el momento que toca ese soporte tan importante, rápidamente vuelve a repuntar. Y no lo estamos viendo en los bancos, es decir, están tonteando muchísimo en esa zona, es decir, falta demanda, falta confianza, falta volumen en la compra de acciones. Y eso puede implicar que como salga alguna noticia un poco peligrosa para el mercado, perdamos esas zonas de soporte y nos marque el comienzo de tendencias bajistas muy importantes. Y la segunda conclusión que podemos sacar, lo hemos visto con Intel y lo hemos visto con otras acciones que han presentado resultados esta semana y que no han sido positivos. Hay que tener cuidado porque aunque quizás los resultados no sean tan malos, quizás las acciones, estas empresas nos empiecen a dar perspectivas económicas para el año 2024. Lo hemos visto con Tesla también cuando ha presentado resultados. Y son acciones que están muy, pero que muy sobrecompradas. Están en una burbuja, muchas de ellas, aunque se diga lo contrario y sigan subiendo. Están dentro de una burbuja. Entonces, mientras no salgan noticias negativas, se sigue hinchando y seguimos viendo subidas espectaculares. Pero cuando algo se empieza a tambalear, ya a lo mejor decimos, ojo, que a lo mejor es una burbuja. Y las ventas son globales y se producen caídas como las que hemos visto en Intel, como la que hemos visto en Tesla, como las que hemos visto en otras acciones que han presentado resultados, que eran acciones que estaban bastante sobrecompradas, que habían subido muchísimo y ahora ven caídas muy pero muy fuertes. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Vamos a sacar alguna que otra conclusión de todo el vídeo que hemos visto, que bueno, no ha estado mal, yo creo que la duración está bien, la duración media de los vídeos del resumen semanal y podemos sacar alguna que otra conclusión. Hemos visto esta semana cómo los índices se mantenían muy bien al alza. Se siguen manteniendo las subidas, aunque parezca que deberíamos ver una corrección. Pues en Estados Unidos
corrección ha pasado totalmente de largo y ha seguido viendo subidas. Eso ha animado a que Europa, que parecía que estaba corrigiendo, volviese a repuntar con bastante fuerza. Pero tenemos al IBEX 35, que como tiene un gran peso el sector bancario y energético y lo están pasando muy mal estas semanas, estos dos sectores, hemos visto cómo no veía ese repunte que sí veíamos en otros índices. Yo creo que además el sector bancario puede ser un sector adelantado dentro del resto de índices y que estemos viendo que la situación de algunos bancos muy importantes se esté complicando bastante en el gráfico, pues la verdad que me llama bastante la atención y me siguen sin cuadrar muchas cosas, como os decía la semana pasada, y también si analizamos lo que hemos visto antes de comenzar con los índices. Seguimos viendo cómo hay datos que sí que pueden ser positivos, el dato del PIB, los PMIs en Estados Unidos, pero luego cuando quizás te paras un poquito más en detalle a ver esos datos, pues se ve que, por ejemplo, el crecimiento en Estados Unidos ha venido apoyado principalmente por deuda y por aumentar el déficit. Estamos viendo como ya en algunos estados de Estados Unidos ya estarían muy cerquita de la recesión, por lo tanto, pues bueno, algo parece que no cuadra. Y hay que tener en cuenta el principal catalizador que han tenido las bolsas. Y yo creo que es que las bolsas han subido única y exclusivamente por eso. Si es que lo hemos visto la semana pasada en el vídeo del resumen semanal, poníamos ese gráfico y veíamos cada vez que se inyectaba dinero en la economía, es que subía las bolsas. Y ahora estamos hablando que en marzo esas inyecciones de liquidez que van a tener los bancos regionales en Estados Unidos se va a secar, ojito, porque estaríamos empezando a cerrar el grifo de la financiación quizás a esos bancos que peor lo estén pasando. Y al final pues luego puede acabar pasando factura porque tendrán que empezar a declarar sus balances que están teniendo pérdidas con esos tipos de interés tan altos. Se creía que empezarían a bajar los tipos de interés en marzo y ahora ya se alarga a verano. Y hay que tener en cuenta que el riesgo de tener los tipos altos no es tanto hasta dónde llegará la subida, sino el tiempo que estará en esos tipos tan altos. ¿Por qué? Porque según van venciendo la deuda, cuando tú vuelves a refinanciarte, ya lo tienes que hacer a tipos más altos. Si tenemos los tipos a un 20% un mes, muy poca deuda se va a refinanciar ese 20%. Pero si tenemos durante un año, año y medio, los tipos de interés tan altos como estamos viendo ahora mismo, mucha parte de la deuda se va a refinanciar a tipos de interés muy altos y eso es lo que va a provocar que las empresas luego lo acaben pasando bastante mal. Yo, sinceramente, os lo he comentado, creo que la bajada de los tipos de interés no va a ser porque los precios ya estén estabilizados, sino va a ser porque se darán cuenta que se han pasado de frenada y que han petado la economía. Y además, creo, y os lo he dicho también en otra ocasión, y os lo he dicho también en otras ocasiones, que la bajada de los tipos de interés no será anunciada y llegará cuando menos nos lo esperemos. Y eso creará bastante miedo en los mercados y es lo que provocará quizás que veamos caídas importantes. Siempre cuando ha comenzado una fase bajista en las bolsas ha venido provocado después de ver una bajada de los tipos de interés. Os lo he dicho también, yo no pienso que esta vez vaya a ser diferente. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos espera una semana muy pero que muy interesante. Presentación de resultados de las empresas punta de lanza en toda la subida que venimos viendo en Estados Unidos. Esta semana va a haber bastante volatilidad. Lo seguiremos muy de cerca todos los días. Así que os espero por aquí. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.